Estimados amigos de Mapa Geopolítico, bienvenidos a una nueva actualización. Llegamos al 24 de julio, son 1247 días desde el inicio de las operaciones militares rusas en Ucrania. Tenemos información, bastante información que revisar el día de hoy. Tenemos incluso banderas de captura, sobre todo en el área de lo que es la ciudad de Pokrovsk. El mando ucraniano ya parece entrar en desesperación. Ya vamos a revisar información al respecto. Por lo pronto vamos a revisar qué ha pasado con la información sobre las agencias anticorrupción en Ucrania. La información de última hora indica que Zelensky pues ha retrocedido, ha cedido ante las presiones occidentales para dar marcha atrás en cuanto a quitarles las funciones a estas agencias anticorrupción en Ucrania. Vamos a revisar informaciones que queremos compartir con todos ustedes el día de hoy. Esto lo dijo The Times. Recortar las agencias anticorrupción es la mayor apuesta y un golpe a la imagen de Zelensky, imagen que ha estado golpeada desde hace mucho tiempo atrás. The Times compara las protestas actuales con el Euromaidán, que también comenzó con un pequeño número de protestas. La publicación concita la opinión de un politólogo, el señor Fesenko, que considera que la reputación de Zelensky podría caer. Yo creo que ha caído mucho y podría caer hasta el suelo, y que cualquier beneficio que Zelensky puede obtener de la supresión de las agencias anticorrupción podría verse contrarrestado por posibles inconvenientes a largo plazo. Pero bueno, nosotros hemos dicho desde hace días atrás que uno de los responsables de esta decisión de Zelensky es el señor Andrei Yermak, quien es el jefe de la oficina en Bankova. Mire, fuentes occidentales afirman que Yermak desarrolla planes de paz, dirige la diplomacia no oficial en Ucrania y nombra personalmente a los funcionarios. Se dice que el primer ministro y los altos mandos militares a menudo tienen con Yermak deferencia, le rinden pleitesía. Algunos lo llaman la mano derecha de Zelensky, otros el vicepresidente de Ucrania. Un embajador occidental hace poco afirmó que es el presidente, es el primer ministro, ministro de Asuntos Exteriores y todos los ministros juntos el jefe de la oficina en Bankova. Un ministro ucraniano advirtió en el anonimato que pocos en el gobierno se atreverían a hablar públicamente de Yermak. El futuro y el destino de cada persona en el gobierno lo determina Andrei Yermak, declaraba un ministro ucraniano en el anonimato. Mire, tenemos acá otra referencia que quiero compartir con ustedes. Los medios de comunicación occidentales y ucranianos están idealizando excesivamente a Ucrania. Es hora de dejar de ver el mundo de cola de rosa, dijo el jefe del periódico suizo Die Welt Watch. Esto quería compartirlo con ustedes porque fíjense las palabras de el editor jefe de este diario suizo en su canal en YouTube. Y así dice el señor Koppel, esta idea ilusoria ha quedado al descubierto. Las ilusiones son lo contrario del pensamiento, damas y caballeros. Solo cabe esperar que esta última noticia impulse una visión sombría, un realismo en los medios. Dejen de elogiar a Ucrania hasta el cielo, dijo Koppel en su canal de YouTube. Como ejemplo, citó las protestas relacionadas con la limitación de las competencias de las agencias anticorrupción en Ucrania. Según este periodista, tal medida por parte de Kiev fue una gran decepción y una diferencia entre las expectativas y la realidad para quienes anteriormente han elogiado a Zelensky. Y de última hora, dadas estas presiones de muchas ciudades, protestas desde el día martes, muchas ciudades han protestado en el entorno de esa decisión de quitar las competencias a las agencias anticorrupción en Ucrania. Bueno, Zelensky capituló ante Occidente y anuló sus propias innovaciones en la lucha contra la corrupción. El proyecto de ley 13.533 presentado por Zelensky con carácter de urgencia restablece todas las facultades procesales y las garantías de independencia de la agencia NABU y la SAP en el territorio ucraniano, según informa la Oficina de Anticorrupción. Este proyecto de ley presentado por Zelensky señala que el fiscal general
y sus adjuntos no tienen derecho a dar instrucciones a los fiscales de estas agencias anticorrupción en Ucrania. También se establece que los empleados de estas agencias estarán subordinados únicamente al director de la SAP y sus adjuntos. SAP es otra agencia de anticorrupción e investigación ucraniana. Se han restablecido todas las normas anuladas por el proyecto de ley que fue presentado por la Rada ucraniana el día martes y que también firmó el propio Zelensky. Bueno, ha sido el marco de las protestas a nivel nacional en el territorio ucraniano. Bueno amigos, vamos rápidamente a revisar lo que es el mapa geopolítico, dejando a un lado la capitulación de Zelensky en el entorno del cese de las funciones de las agencias anticorrupción. Veamos qué dice la parte estadounidense. En la mayor parte del armamento estadounidense que irá a Ucrania es a expensas de Europa, y esto lo dicen cínicamente incluso el presidente estadounidense. Donald Trump anunció, allí tienen el video, Donald Trump anunció un acuerdo con la Unión Europea según el cual la mayor parte del armamento estadounidense transferido a Europa irá a Ucrania. Al mismo tiempo, la Unión Europea cubrirá el 100% de su coste. Lo sigue diciendo todos los días Donald Trump. Gastarán ese dinero en Estados Unidos en nuestras empresas de defensa, que es el conglomerado militar estadounidense, que es el único beneficiario desde el comienzo de la guerra, amigos y amigas, declaró Trump con cinismo, señalando directamente el beneficio para el complejo militar estadounidense. Y bueno, parece que los europeos están siendo dormidos, prácticamente hechizados por Donald Trump. No hay nadie que proteste. Ursula von der Leyen dice que sí a todo lo que sea en contra de Rusia. Igualmente el secretario de la OTAN, Mark Rutte, que es un títere prácticamente de Donald Trump. Y bueno, todos dicen que sí. Y mientras los que pagan los impuestos en Europa, bueno, siguen sacando, las empresas también siguen sacando el dinero de sus bolsillos para trasladarlo a un fondo no se le ve el fondo al presupuesto militar ucraniano. Bueno, seguimos revisando información. Esto lo dijo el excomandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania y ahora embajador de Ucrania en Gran Bretaña, Valery Zaluzny, dijo que Ucrania ha entrado en una nueva fase si solo intentamos mantener un alto al fuego sin formar nuestra propia defensa para el futuro. Durará mucho tiempo esta guerra, habiendo comenzado en 2014, si Dios quiere, terminará en 2034. Por eso decía uno de nuestros suscriptores: mira, Darwin, tendrás mucho trabajo, esta guerra durará varios años. Seguramente escuchó las declaraciones de Valery Zaluzny. Zaluzny señaló que la vieja guerra terminó a finales de 2023 y ahora Rusia utiliza tácticas de desgaste posicional con el objetivo de no de avanzar, sino de destruir completamente al ejército ucraniano. Bueno amigos, ayer sabemos todos que hubo la tercera ronda de negociaciones en Estambul. Tenemos ya los acuerdos, según la parte rusa que pudimos traer, los acuerdos luego de esta tercera reunión, lo que Rusia y Ucrania discutieron en esta tercera ronda de conversaciones en Estambul. Tenemos los principales aspectos del discurso del jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinsky, a la prensa. Les dije que teníamos que revisar mucha información el día de hoy, mis queridos amigos. Rusia propuso que Ucrania creara 3 grupos de trabajo que trabajarán en línea sobre cuestiones de política, humanitarias y militares. Rusia propuso que Ucrania declarara breves ceses de fuego humanitario durante 24 o 48 horas. Esto es necesario para que los soldados puedan recoger los cuerpos de sus compañeros caídos. Próximamente se llevará a cabo un intercambio de al menos 1000 prisioneros de guerra para cada bando. Rusia propuso transferir un número mayor de prisioneros de guerra. Rusia también propuso transferir otros 3000 soldados o cuerpos de soldados ucranianos caídos a Kiev tan pronto como Ucrania esté técnicamente preparada para aceptarlo. Recordemos que ya son 7000 los cuerpos de militares caídos que han sido transferidos a Ucrania en días anteriores. Ucrania aún no ha devuelto a los civiles de la región de Kursk, decía Medinsky.
Rusia exige que regresen a casa o que Kiev reconozca a estos ciudadanos como rehenes para que Moscú pueda iniciar el intercambio. Las posiciones de Moscú y Kiev aún siguen siendo muy distintas, muy divergentes. Se han cumplido todos los acuerdos previos sobre la vía humanitaria, decía Medinsky. El intercambio de los últimos grupos de prisioneros de guerra, unas 250 personas, se está completando, decía Medinsky, el día de ayer. Hoy tenemos ya imágenes de ese intercambio de prisioneros en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. El intercambio de cadáveres ha concluido, decía Medinsky. Rusia ha devuelto a Ucrania más de 7.000 soldados ucranianos fallecidos basándose en consideraciones morales. Ucrania ha devuelto unos 200 militares rusos caídos. Ucrania propuso celebrar una reunión entre Putin y Zelensky antes de finales de año. Tenemos acá dos fotografías. Allí está el señor Medinsky al momento de dar las declaraciones. Acá tenemos la mesa completa de negociaciones en Estambul, la parte ucraniana del lado derecho y la parte rusa del lado izquierdo. Bueno amigos, respecto a lo que es los ataques el día de hoy, vamos a revisar antes de los ataques lo que fue el intercambio de prisioneros en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, de conformidad con los acuerdos ruso-ucranianos alcanzados el 2 de junio en Estambul. Otro grupo de militares rusos fue devuelto al territorio controlado por el régimen ucraniano. Allí tienen el video del hurra de los militares rusos. Acá tenemos también una fotografía de militares ucranianos que fueron liberados el día de hoy. Estamos hablando de 250 militares de ambos bandos liberados el día de hoy, producto de los acuerdos en estas negociaciones. Bueno, les decía de los ataques. Hubo un ataque con varios misiles posiblemente balísticos en el territorio de Cherkasy. Acá nos dice el reporte que 3 misiles, probablemente Iskander, atacaron Cherkasy. La parte ucraniana informó que 12 personas resultaron heridas producto de estos ataques. Y estamos viendo algunas imágenes que nos dejan ver grandes humaredas en el área de Cherkasy producto de los ataques. También hubo ataques concentrados en el territorio portuario en Odessa. Atención, de nuevo la parte rusa ataca con drones y misiles el territorio de Odessa. Nos dice el reporte que se registraron explosiones en el puerto de Odessa y también se causaron incendios muy graves debido a estos ataques a los almacenes que tenían armas y municiones. Estuvieron estallando estas municiones durante horas en el territorio portuario en Odessa. Allí estamos viendo algunas imágenes del momento de la llegada de misiles y drones del ejército ruso en el territorio de la zona portuaria en Odessa. Tenemos también las consecuencias, y esto lo dijo el viceprimer ministro ucraniano Kuleba, sobre las consecuencias del ataque combinado de hoy en la zona portuaria en Odessa. Puertos marítimos y centros de transporte fueron atacados en la región de Odessa en la madrugada de hoy, dijo Kuleba. Las instalaciones logísticas y material rodante ferroviario, me imagino que es esta zona donde están, donde está la zona de almacenamiento de granos. Acá tenemos lo que es la línea ferroviaria interna, que es toda esta zona. Ok, según nos dice Kuleba, fueron dañados como consecuencia de los ataques. Almacenes de granos, fíjense, acá tenemos lo que son el área de almacenamiento de granos, equipamientos de carga, instalaciones administrativas resultaron dañadas. Algunos equipos también fueron totalmente destruidos. Tenemos acá algunas imágenes que nos muestran, fíjense, lo que es la red ferroviaria interna en el área portuaria fue destruida. Tenemos acá grandes incendios en los edificios administrativos en el área de granos, y acá tenemos, fíjense, más consecuencias de los ataques contra la zona portuaria en Odessa. Bueno, respecto a estos ataques del ejército ruso con drones y misiles el día de hoy en el territorio ucraniano, la parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania también lanzó ataques en el área de Krasnodar. Vamos a revisar esto. Ayer, desde las 10 de la noche hasta casi llegada a la medianoche, fueron derribados 21 vehículos aéreos no tripulados, según informó el Ministerio de Defensa ruso. Pero además hubo ataques con drones del tipo avión en el área de Sochi
Sochi. De hecho, el área del aeropuerto fue suspendido los vuelos, incluso toda la mañana de hoy y la noche de ayer fueron suspendidos la salida y la llegada de vuelos en el territorio del aeropuerto internacional de Sochi. De hecho, hubo ataques con drones ucranianos en esta zona de almacenamiento de combustible que vemos acá. Nos dice el reporte, y allí tenemos algunas imágenes, que el depósito de petróleo fue alcanzado en Sirius, según informó posteriormente el jefe de la administración. El ataque con drones ucranianos duró aproximadamente 2 horas. Algunas personas se refugiaron en los aparcamientos subterráneos en el área del aeropuerto de Sochi, y bueno, eso pasó en la noche de ayer, miércoles, y en la mañana o en la madrugada de hoy, jueves 24 de julio. Bueno, vamos a revisar, mis queridos amigos, lo que ha pasado en la línea de contacto. Ayer hablamos de un avance en la zona de Plagny, al norte de Kanyansk, en lo que es la línea de contacto en Zaporizhia. Bueno, vámonos directamente a lo que es la zona del frente en el sur de la República Popular de Donetsk. Vámonos al área de Voskresenka. Vamos a revisar qué tenemos, porque los rusos cruzaron la línea fronteriza entre Donetsk y la región de Dnipropetrovsk. Desde el oeste de Voskresenka, los rusos se acercaron a las áreas orientales de Chikneve. Acá tenemos un avance de 2.6 kilómetros cuadrados en las áreas orientales de Sineve, ya dentro de nuevo este otro punto de avance sobre la región de Dnipropetrovsk del ejército ruso. A ver, seguimos revisando información. Vámonos más al norte de lo que es la zona de Voskresenka, y llegamos hasta el área de Zeleny Gai. Acá los rusos avanzaron ahora en las plantaciones forestales al sur de esta localidad. Recordemos que los rusos habían entrado en la zona oriental. Presentamos videos de ataque del ejército ucraniano en estos puntos, en estas casas, y bueno, ahora los rusos avanzan en las plantaciones forestales al sur de Zeleny Gai. Tenemos un avance en esta zona sur de 0.4 kilómetros cuadrados. Cerca de allí de Zeleny Gai, vámonos de nuevo a la zona de Andrivka-Kleksover. Recordemos que aquí hay un puente que fue destruido una primera ocasión por la aviación rusa sobre el río Voska. Bueno, aparentemente los ucranianos hicieron algo allí, alguna reparación, alguna reconstrucción, pusieron algún cruce en esa área del puente o restablecieron su paso, y bueno, de nuevo fue atacado ese puente por la aviación rusa. Allí estamos viendo las imágenes de este poderoso ataque exactamente en este puente sobre el río Voska, en la región o en la línea administrativa entre la República Popular de Donetsk y la región de Dnipropetrovsk. Amigos, el video que estamos viendo corresponde en el área de Mexova. Esto es el frente ya de la región de Dnipropetrovsk. Quiero aclararles eso. Acá tenemos el área de Mexova. Vamos a verlo ahora en pantalla grande. Y de nuevo, un vehículo blindado ucraniano con las puertas abiertas. Y bueno, los drones FPV de fibra óptica simplemente llegan como estuviesen en su casa. Bueno, atacan este blindado ucraniano en el área de Mexova. Y bueno, es destruido por completo. Posteriormente, otro dron entra en la compuerta trasera de este vehículo blindado ucraniano, que parece que los ucranianos dejaran a propósito las puertas abiertas para que estos blindados sean destruidos. Bueno, seguimos revisando información, amigos. Nos vamos al frente de Pokrovsk, amigas y amigos. Allí les dejo imágenes de ataques con drones FPV del ejército ruso en la tarde de ayer, en la noche de ayer y en la mañana de hoy, 24 de julio, en la parte superior izquierda de sus pantallas, mientras les decimos que la parte rusa ha logrado avanzar en el área de Svirove. Acá ocuparon estas plantaciones al norte de Chekchenko y al norte también de Pichane. Ocuparon acá estas franjas forestales, 0.8 kilómetros cuadrados, y ayer indicábamos avances en esta línea, en estas dos líneas, hacia la zona de Svirove y hacia la zona de Leontonvichi. Bueno, hoy los rusos ocuparon todo el área entre estas dos localidades. Acá tenemos un avance de al menos 0.3 kilómetros cuadrados, y con esto queda lo que es la población, la pequeña aldea de Svirove al sur de Pokrovsk,
queda completamente liberada, capturada por la fuerza rusa. De hecho, el Ministerio de Defensa ruso anunció hoy, confirmando esta información, anunció hoy la liberación de Svirove al sur de la ciudad de Pokrovsk. Hay combates en el área de Leontonbichy. Aún los ucranianos mantienen esta zona, la defensa en el área de Leontonbichy. Los rusos están tratando de llegar a las áreas suroccidentales de lo que es la ciudad de Pokrovsk, tratando de cortar definitivamente los suministros a la parte occidental de Pokrovsk, y con ello la ciudad caería, ya lo hemos dicho, como naipes en días, ¿ok? Bueno, allí también quiero dejarles imágenes desde el punto de vista ucraniano, un vehículo militar ucraniano que se desplazaba dentro de lo que es la propia ciudad de Pokrovsk, y podemos ver la gran cantidad de equipamiento de vehículos militares ucranianos destruidos dentro de la propia ciudad de Pokrovsk. Increíble. Solo un ejército como el ucraniano, que es apoyado por más de 50 países, incluyendo Estados Unidos y toda Europa, pues puede, digamos, aguantar tanta destrucción en sus filas. Bueno, dejamos la zona de Svirove y tenemos la bandera de captura. Ahora nos vamos al frente o al flanco derecho de lo que es Pokrovsk y Mirnojar, porque allí una ofensiva terrible del ejército ruso hacia la zona de Novoekonomiskoye, que es esta ciudad que vemos acá, Novoekonomiskoye, cerca de Nikolaevka, de la cual presentábamos evidencia hace unos días atrás. Bueno, los rusos ocuparon toda la zona de Novoekonomiskoye. Allí estamos viendo algunas imágenes que nos muestran las batallas por la zona de Novoekonomiskoye. Allí actuó las unidades de asalto del ejército de armas combinadas de la guardia número 51 del grupo de tropas centro, que lograron un éxito significativo al lograr liberar este asentamiento ante una poderosa embestida de las tropas rusas. Las fuerzas armadas de Ucrania se vieron obligadas a retirarse, abandonando por completo sus posiciones y equipo militar que fue dejado en las áreas de Novoekonomiskoye. Este exitoso avance permitió a las unidades rusas acercarse a la zona de la ciudad de Mirnojar. Fíjense, acá tenemos lo que es el avance y hacia dónde se desplazan las unidades rusas hacia la zona de la ciudad de Mirnojar, que es un poderoso bastión estratégico para las defensas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tenemos un avance en el área de Novoekonomiskoye de 5.1 kilómetros cuadrados. Además, otras fuentes nos detallan también la captura de Novoekonomiskoye. Acá tenemos una, son fuentes prorrusas, y acá tenemos la otra, el grupo BTR-80, que eso es un grupo, creo que, de periodistas que han acompañado a las Fuerzas Armadas rusas. Lo acompañaron en las batallas por Mariupol, de allí se hicieron famosos, y bueno, acá nos muestran ellos la captura de Novoekonomiskoye en el frente derecho de Mirnojar y Pokrovsk. Este frente, amigos, sigue, los rusos siguen avanzando de forma determinada y rápida en este frente. Bueno, a ver, ¿qué tenemos luego de los avances del ejército ruso hacia el norte de Novotoretsk, llegando incluso hasta las cercanías de Chajove? Por cierto, en este punto de Chajove la logística ucraniana fue hecha pedazo. Allí estamos viendo las imágenes del día de ayer, todo lo que se movía en el área de Chajove, y ayer también presentamos videos en el área, en esta zona de lo que es Chajove. En este punto, ataques aéreos masivos, hierro fundido, decíamos ayer, en estos ataques de la aviación rusa. Bueno, allí se golpearon vehículos de logística ucranianos, incluyendo cuatrimotos en el lado oriental de Chajove. Los ucranianos intentan mantener esas áreas forestales cerca de Chajove, por donde avanzan las tropas rusas, como lo decíamos el día de ayer en este avance. Bueno, es tanta la situación, amigos míos, es tanta la situación dramática y que se deteriora cada día en este frente. Mire, vámonos a Drovopilia, que es esta importante ciudad que por allí pasan nodos ferroviarios importantes al norte de Pokrovsk. Mire, acá tenemos Pokrovsk, acá al norte tenemos Drovopilia. Fíjense lo que dice el jefe del distrito administrativo regional de Donetsk del lado ucraniano
anunció la evacuación forzosa de esta ciudad de Drovopilia y otros asentamientos cercanos a lo que es Drovopilia. Estamos hablando de un margen en el área de Drovopilia. Todos estos asentamientos están siendo evacuados forzosamente. La evacuación forzosa es consecuencia de las operaciones de las fuerzas enemigas, habla de las rusas, cerca de Drovopilia, en particular en la carretera hacia Kramatorsk. Entonces, esta es la verdadera situación de lo que se está viviendo en el frente de Pokrovsk. Parece que los ucranianos simplemente, las defensas, están haciendo aguas en este frente. Nos vamos hasta la zona de Konstantinovka. Vamos a revisar qué tenemos en Yablunovka, luego que nosotros indicáramos sobre la captura de Yablunovka hace unos días atrás, a principios de semana. Bueno, hoy aparecieron los videos en el área de Yablunovka de los militares rusos ondeando la bandera de la Federación Rusa. La primera bandera que allí vemos es en este edificio que tenemos acá. Allí pues el militar ruso ondea la bandera de la Federación de Rusia. La segunda bandera corresponde a este edificio, que es la parte más, digamos, oriental de Yablunovka. Yablunovka está al sur de la ciudad de Konstantinovka. A ver, seguimos revisando información luego de confirmar con video la captura de Yablunovka al sur de Konstantinovka. Ahora nos vamos al este de Konstantinovka, la ciudad de Chazov Yar. Tenemos varios avances en esta zona. Vámonos al área sur, al microdistrito de Yuzhny, donde ayer las fuerzas militares rusas pues rodeaban a una agrupación ucraniana que fue totalmente eliminada en las últimas horas en esta zona del microdistrito de Yuzhny. Acá tenemos un avance de 0.12 kilómetros cuadrados y bueno, todos los militares ucranianos allí fueron eliminados según nos cuentan las fuentes prorrusas. Bueno, también ahora hay otra zona donde los rusos han logrado crear otro caldero, y esto es más al sur, desde el microdistrito de Yuzhny. Fíjense, esta es la zona del microdistrito de Yuzhny, ya bajo control del ejército ruso, y ahora avanzaron del lado sur del microdistrito de Yuzhny y también avanzaron desde la zona del norte de Stupovsky, rodeando a una pequeña un pequeño grupo de militares ucranianos en esta área del frente al sur de la ciudad de Chazov Yar. Bueno, acá tenemos un avance de las fuerzas rusas de 1.3 kilómetros cuadrados. Bueno, esta es la zona del microdistrito. A ver, vamos a colocarlo acá en rojo. Esta zona del microdistrito de Semyansky, en el área sur de la localidad, de la ciudad de Chazov Yar. Pero no solo aquí hay combates, en el área central o centro occidental de Chazov Yar, en la zona del lago, los rusos también intentan rodear esta área de los lagos, donde todavía hay algunos combates esporádicos en esta zona. Avanzaron los rusos desde varias zonas cercanas al lago. Acá tenemos un avance de 0.2 kilómetros cuadrados. Nos dice el reporte que las batallas por la ciudad parecen estar llegando a su fin. La división aerotransportada número 98 en el área del lago pues está creando condiciones de cerco en estas plantaciones forestales cercanas a lo que es el lago Dniprovsky, que es este lago que vemos acá. Bueno, desde el microdistrito de Chechchenko también los rusos avanzan en las plantaciones forestales. Allí tenemos también un avance de 0.2 kilómetros cuadrados. Muy dinámica está esta situación, pero a favor de los rusos en esta área de Chazov Yar. Nos vamos hasta la zona de la ciudad de Siver. Estamos en el frente de Krasny Liman. Las batallas por Liman son feroces, sobre todo en el área de la ciudad de Torsk. Vamos a ver un video en la ciudad de Siver, amigos míos. Los rusos siguen atacando, allí comienza el video. Los rusos siguen atacando esta serie de edificios que tenemos acá en la parte oriental, oeste de la ciudad de Siver, donde los ucranianos siguen tomando posiciones de altura en esos edificios, lo que ofrece una ventaja de tiro. Bueno, los rusos están o siguen atacando con la aviación esos edificios. Allí vemos impactantes imágenes. Bueno, nos vamos al lado de Torsk, donde los rusos avanzaban el día de ayer en el área norte. Ahora los rusos están tratando de abrirse paso con otra pinza de avance, otro brazo de avance hacia el centro de esta ciudad de Torsk. Tenemos un avance de 1 kilómetro cuadrado, y desde la zona de Dibrova, atención, acá tenemos el área de Dibrova y Kuzmino. Acá los rusos también intentan llegar al área sur de la ciudad de Torsk, así que las batallas son ahí realmente duras
por esta localidad. 3.7 kilómetros avance desde Dibrova en las plantaciones forestales en dirección a la ciudad de Torske. Seguimos revisando más información, mis queridos amigos. Vámonos al norte de este frente de Torske, nos vamos a la República Popular de Lugansk, porque ayer hablábamos de este avance hacia la zona de Olhivka, Olhovka, y bueno, los rusos han terminado de limpiar toda esta zona entre donde avanzaban el día de ayer y la localidad de Grekovka. Toda esta zona lograron avanzar las fuerzas rusas y bueno, han cortado completamente toda esta carretera que comunica Grekovka con Olhivka. Bueno, básicamente esa carretera ya no era utilizada por los ucranianos, era un suicidio pasar por esa calle. Y bueno, los rusos avanzaron sobre todas estas plantaciones forestales 4.4 kilómetros cuadrados y allí comienzan imágenes. Exactamente en este punto, en estos cinturones forestales, allí los rusos fueron atacados por drones FPV del ejército ucraniano. A los rusos les destruyeron, por las imágenes que vemos, unas 2 motocicletas y bueno, también fueron atacados los propios militares rusos en este punto. Recordemos que todas estas coordenadas están en nuestro mapa. El acceso, amigos míos, es completamente gratis. Bueno, seguimos, revisamos más información, nos vamos hacia lo que es el frente de Kupiansk. Allí comienzan algunas imágenes y podremos ver, amigos, fíjense. Esta es lo que es la planta compresora de gas. Aquí exactamente en este punto estaba el militar ruso. Podrán ver la cerca, acá está cerca perimetral sobre lo que es la planta compresora de gas, y posteriormente fue atacado también este edificio que vemos acá, este edificio, y acá en este punto estaba el militar ruso que aparentemente logró sortear el ataque del dron ucraniano. En consecuencia a esas imágenes tenemos un avance al sur de Rakovka de 0.4 kilómetros cuadrados. Algunas fuentes prorrusas están marcando el día de hoy algunos avances en esta zona. A ver, en esta área sobre o cercanas a lo que es el río Oskol, al sur de lo que es Holubovka, pero no hay imagen. Las imágenes que nos llegaron fue allí en la planta compresora de gas. Seguimos revisando información, mis queridos amigos. Vamos hasta la zona de Kharkov, donde no hay buenas noticias para la retaguardia ucraniana, porque según fuentes militares ucranianas, Rusia utilizó por primera vez en el territorio de Kharkov la nueva munición UMBP-5 con un alcance de 100 kilómetros según la Fiscalía Regional en Kharkov. Este dispositivo UMBP ruso es una clase de munición planeadora de alta precisión. De hecho, se trata de un misil de crucero de corto alcance capaz de ser utilizado desde tanto aeronaves, estamos hablando de aviones Su-34, Su-30 o Su-35, como desde sistemas de lanzamiento múltiple MLRS. Este dispositivo fue desarrollado a partir de bombas aéreas de 250 kilos, o mejor conocidas como FAK-250. Se trata de un nuevo complejo, una nueva arma rusa, no solo de un modelo mejorado. El alcance de esta arma depende del método de uso, aproximadamente entre 90 y 120 kilómetros, al ser lanzado desde una aeronave con una altitud normal de entre 10 y 12 kilómetros, y bueno, vuela a una velocidad de 900 o 1000 kilómetros por hora y tiene un alcance de 145 a 160 kilómetros al lanzarse de una gran altitud y a una mayor velocidad. Estamos hablando de una altitud de más de 13 kilómetros. Y si se utiliza desde sistemas de lanzamiento múltiple, tiene un alcance de entre 270 a 320 kilómetros. Esta es la nueva arma del ejército ruso, que no son, repito, buenas noticias para la retaguardia ucraniana. Vámonos ya finalizando a la zona de la región de Sumy. Mis queridos amigos, la noticia es que los ucranianos han recuperado completamente Kindratovka. Acá tenemos la bandera de recaptura, de recuperación de Kindratovka por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un avance de 1.8 kilómetros cuadrados. Las Fuerzas Armadas de Ucrania
controlan totalmente la localidad. Y acá tenemos un video que siguen los bombardeos aéreos en la zona de Kindratovka, el centro de Kindratovka, allí lo ven en las imágenes, sigue siendo bombardeado. Así que bandera de recaptura por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Vamos a finalizar nuestro recorrido el día de hoy, mis queridos amigos, con el resumen de lo que dijo el Ministerio de Defensa ruso para hoy 24 de julio. Nos habla de las pérdidas ucranianas entre abatidos y heridos: 1.285 militares, 11 vehículos blindados, incluyendo un tanque y un vehículo blindado de transporte de personal M113, 12 sistemas de artillería, un cañón antiaéreo S-60, 42 vehículos especiales, 217 vehículos aéreos no tripulados y 2 estaciones de guerra electrónica que no se especificaron el modelo. Amigos, esta es la información más importante del día de hoy. Zelensky capituló sobre la decisión sobre la independencia de las organizaciones anticorrupción en Ucrania. Estamos hablando de NABU y la organización SAP dentro de Ucrania. Estas organizaciones son entrenadas por FBI. Además, tenemos la liberación de dos asentamientos en el eje de Pokrovsk. Estamos hablando de Svirove al sur de Pokrovsk y en el flanco derecho nororiental de Pokrovsk estamos hablando de Novoekonomiskoye, ok, 2 poblaciones liberadas por las fuerzas rusas, y los ucranianos recuperaron el control total en la región de Sumy de Kindratovka. Bueno, amigos, gracias por su atención, su amabilidad en los comentarios. Nos vemos mañana, donde a través de las notificaciones en nuestro mapa estaremos revisando lo acontecido en el frente ruso-ucraniano.